Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy no os voy a traer un interactivo. He sentido la necesidad de hacer una lectura general sin opciones y no va a resonar con todos, pero bueno, pues siento que tengo que tratar este tema hoy y es porque sigue repitiendo la misma historia y voy a preguntar al tarot cómo puedes romper esos patrones limitantes. Así que vamos a empezar. Espero, como os digo, que estéis muy bien y bueno, muchísimas gracias antes de nada a todos por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por seguir ahí y a los nuevos suscriptores, bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias por vuestro apoyo también. Y si no te has suscrito, te invito también a que lo hagas. Gracias, de verdad, gracias a todos. Vamos a ver por qué sigues repitiendo la misma historia, por qué sigues repitiendo lo mismo siempre y cómo puedes romper esos patrones limitantes. Vamos a preguntar al tarot. Bueno, antes de nada voy a sacar una carta de energía, a ver cómo estás ahora mismo. Sí, siento que debo hacer esto. Vamos a ver. ¿Cuál es tu energía ahora mismo? Vamos a preguntar cuál es tu energía ahora mismo y luego pregunto con el tarot. Paciencia. Bueno, siento que ahora mismo tienes que trabajar la paciencia, ¿vale? ¿Por qué sigues repitiendo la misma historia? Bueno, pues yo siento que es porque no tienes paciencia a veces. Quieres las cosas para allá, quieres las cosas que se te den las cosas. Sobre todo yo siento en tema amoroso, pero bueno, puedes adaptarlo al área que sea. Eh, Siento que tienes que desarrollar más la paciencia, que tienes que trabajar más la paciencia, que las cosas ocurren y suceden en el momento adecuado y en el momento justo, y hay veces que la precipitación hace que caigamos en pues relaciones erróneas o en trabajos a lo mejor que no son para nosotros, ¿vale? Tienes que cambiar ese enfoque. Fíjate, me están diciendo que tienes que cambiar ese enfoque, que tienes que dar un giro a, pues bueno, a cómo gestionas ciertos patrones, ciertas situaciones, porque yo siento que son patrones repetitivos limitantes y que tienes que cambiar eso. Ya me lo están diciendo en tu energía, ¿no? Que para que haya un cambio, para que se produzca un cambio, tienes que tener primero paciencia y tienes luego que cambiar ese enfoque a la hora de gestionarlo. Es decir, bueno, a lo mejor es que no es que encuentre las mismas personas, es que yo permito que esas personas entren en mi vida porque no tengo paciencia, porque no selecciono, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué sigue repitiendo la misma historia y cómo puedes cambiar estos patrones? Vamos a ver. Me están diciendo un poco que tienes que mirar en tu interior con este ermitaño, ¿no? Que tienes que mirar en tu interior, que tienes que valorar un poco lo que quieres, que tienes que darte cuenta de que mereces lo mejor y de que muchas veces estás buscando fuera lo que tienes dentro de ti, ¿no? Como que buscas en otras personas esa luz, pero la llevas contigo. Y tú eres muy poderoso, poderosa y puedes brillar solo, ¿no? Es como que estás buscando fuera lo que tienes dentro. Entonces me están diciendo también que tienes que alinearte con tu poder personal y con esa fuerza y esa luz interior. ¿Por qué repites la misma historia siempre? Porque siento que es como que vuelves a cometer los mismos errores porque no hay un equilibrio en ti. Yo siento que puede ser que tengas la autoestima baja o que a lo mejor, pues, es como que también muchas veces das demasiado y recibes poco. Hay un equilibrio ahí que no está, un desequilibrio más bien, ¿no? Entonces tienes que equilibrarte. Me dicen que es como que te enamoras fácil o que te entregas al 100% siempre cuando te enamoras, que luchas mucho por una relación cuando el universo te está diciendo que ahí no es, ¿no? A lo mejor gente que no se preocupa por ti y tú insistes, insistes. Si alguien no te escribe, si alguien no te llama, si alguien no se preocupa, pues en las relaciones amorosas o en otras relaciones, ahí no es, ¿vale? Todo lleva su tiempo, todo lleva su cosecha, su gestación para cosechar eh,
pues esa relación. Te dicen que no pierdas la esperanza, que tienes la estrella a tu favor, pero también te dicen que no tengas miedo de ser tú misma, tú mismo, de ser auténtico, de brillar con luz propia. Siento que también es como que te adaptas mucho a los demás. Cuando consigues una relación, te tienes que amoldar a esa persona. No, tú tienes que brillar con luz propia y cada uno tiene que ser mm, auténtico y brillar y que esa luz, luego compaginar esa luz mutuamente, ¿no? Entonces siento que no te tienes que moldar a nadie, no, tú tienes que ser tú mismo y te están diciendo, no te adaptes a otra persona, no te adaptes. Simplemente lo que hay que hacer es, bueno, acompañar y estar con esa persona, pero cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus valores y no debes cambiar ciertas cosas si no estás preparado o preparada para ello, ¿no? Es decir, imagínate, a mí me gusta tener una familia, quiero tener una familia con alguien y la otra persona no quiere esa familia, bueno, pues a lo mejor no me interesa esa persona, ¿no? Siento que es como que muchas veces te rindes a los deseos de los demás cuando no son los tuyos propios, ¿no? Y me dicen, puedes romper esos patrones. A veces eres una persona que se aferra mucho a ciertas personas cuando pones demasiado de tu parte, ¿no? Mucha fuerza. Y te están diciendo, cuando tienes que poner tanto empeño en una relación, forzar tanto una relación, no es para ti, no es para ti y al final se termina quebrando y terminas pasando por ciertas situaciones dolorosas, alejándote de esa persona o que esa persona se aleje de ti y siento que te están diciendo que tienes que mirar más por ti, que tienes que empezar a meditar mucho lo que quieres en tu vida y a lanzarte un poco a la hora bueno, también siento como que a veces por miedo no sales de tu zona de confort, ¿no? Y te están diciendo eso, que para romper esos viejos patrones o patrones que te limitan tienes que avanzar, pero también pensar, porque siento que a veces actúas con impulsividad o te obcecas mucho en relaciones que no van en ningún sitio. ¿Vale? Es lo que me están diciendo. Vamos a ver más. ¿Por qué repites siempre la misma historia? ¿Cómo puedes romper estos patrones? ¿Ves? Aunque yo siento que a veces no te aporta nada esa relación, no terminas de soltarle o soltarla a esta persona. También yo siento que buscas personas con mucho ego con mucho ego, ¿no? Unas personas que son como muy orgullosas, egoístas, y no tienes que aceptar eso. También te están diciendo que tienes que subir tu autoestima y quererte más y poner límites, priorizarte, ¿ves? Cuando tú te priorizas, no aceptas ciertas situaciones o no aceptas la actitud de otras personas y ciertos comportamientos. Te están diciendo, tienes que rendirte a tu felicidad porque puedes co-crear la vida que te mereces, ser el protagonista de tu vida en lugar de ser la víctima de tu vida, porque siento que te has sentido víctima en muchas relaciones. Mira, el foco en dar, no en buscar. Siento que es como que no busques, esa persona llegará a ti en el momento adecuado y oportuno, si es en el tema amoroso, y te están diciendo que pongas tu foco en dar, en hacer las cosas de la mejor manera posible con amor. Y cuando haces todo con amor, al final obtienes esa recompensa y esos resultados, te están diciendo. ¿Por qué repites siempre la misma historia? ¿Cómo puedes romper estos patrones? Siento que también te dicen que puede ser a lo mejor algo que tú tengas afianzado de tu infancia o de vidas pasadas, ¿no? Pues a lo mejor has visto que se ha repetido en tu infancia por los comportamientos o igual de tus padres o de algún entorno de algún adulto, ¿no? Cuando eras pequeño, pequeña. Suelta, perdona, avanza. Suelta lastres, pasa página, también te dicen. Si hay una situación económica que te preocupa, pues intenta solucionarla. Ponle pasión a tu vida, también siento que te están diciendo. Van a venir bendiciones, van a cambiar ciertas cosas, pero tienes que cambiar tú para que todo avance, ¿no?
Te dicen que si es en el tema profesional, en el tema del trabajo, puede ser que hayas tenido jefes como muy exigentes, tú también te exiges mucho contigo misma, contigo mismo. Te dicen también que sueltes, que a veces buscas mucho las respuestas a tus preguntas y que hay preguntas que no tienen respuesta. Es decir, imagínate, ¿por qué se comporta esta persona así conmigo? Bueno, pues a lo mejor es porque es su forma de ser o porque con las circunstancias que tiene cree que es lo mejor para ti, ¿no? No preguntes esto, adáptate a la situación al final. Me refiero, acepta a la persona como es y si no la quieres en tu vida, suéltala, ¿no? No intentes entender a nadie, porque al final la gente actúa como actúa. Tú en esa misma situación seguramente no actuarías igual. Cuando intentamos entender a alguien, cuando intentamos darle vueltas a ver por qué se comporta así conmigo, igual he hecho yo algo mal, nos desgastamos, con lo cual te están diciendo suelta, avanza. Te dicen también que te vendría muy bien hacer algún viaje para desconectar. em, y puede ser que en ese viaje encuentres respuestas a tus preguntas también, preguntas de otro tipo, preguntas pues a lo mejor que te estás haciendo. Y también te están diciendo que vas a desconectar, cambiar de aires. Y puede ser que conozcas a alguien que te dé esas respuestas, ¿no? Que siento que hay algunas preguntas que verdaderamente pues sí que eh, te las estás haciendo y sí que tienen una contestación y son unas preguntas, unas respuestas que alguien te puede dar esa respuesta a esas preguntas que me dicen, ¿no? ¿Por qué estás repitiendo siempre la misma historia? ¿Cómo puedes romper estos patrones? Saliendo del círculo repetitivo, ¿vale? Estás como en un círculo dándole vueltas, en bucles. Siento que también permitiéndote recibir, porque hay veces que te cuesta mucho recibir por parte de las otras personas, subiendo tu autoestima. Siento que tienes la autoestima baja, tienes miedo al rechazo, tienes miedo al abandono. Yo siento que puede ser que tengas alguna herida de la infancia. Tienes que sanar todo esto, me están diciendo tus ángeles y tus guías. Puede ser también en el tema del trabajo, del amor, ¿vale? Y cuando se comporta mal contigo o hay una injusticia, no cedas, no cedas, pon límites, me están diciendo. Esto puede venirte de la infancia, ya te digo, y aléjate de las personas que te vienen mal. Corta con esas personas que no son buenas para ti. ¿Por qué repites siempre la misma historia? ¿Cómo puedes romper estos patrones? Vamos a ver más. Dar y perdonar. Siento que tienes que dar a las personas que se lo merecen y perdonar a las que, bueno, pues te han tratado mal o soltar, ¿no? Clave del dominio. Siento que hay personas que te dominan o que hay personas que te llevan a su terreno. Solo tienes que hacer eso, soltar, soltar a esas personas que no te vienen bien, a esas personas que influyen negativamente en tu vida. Conectar mucho también con tus emociones y qué te dicen esas emociones, por qué vienen esas emociones de miedo, de, de dolor y sobre todo brillar, ser quien eres. Brilla con luz propia. Tú sabes quién eres. Muéstrate auténtico, auténtica al mundo. Y también eh, permítete sentir esa ternura hacia ti, porque yo siento que eres una mujer o un hombre que de cara al exterior das mucha ternura, pero a ti te cuesta. Esos pensamientos oscuros de yo no valgo, no sirvo, solo son pensamientos. Al final lo que te están diciendo es que eres alguien maravilloso, maravillosa y que tienes que permitirte ser tú, avanzar y los pensamientos al final son pensamientos, miedos. Siento que lo que te están diciendo es que tienes que gestionarlos de la mejor manera para no repetir patrones limitantes, para no auto boicotearte a ti mismo, a ti misma y, y soltar, soltar sobre todo esos pensamientos o esos sentimientos de, pues no sirvo, no valgo, a lo mejor esto es mucho para mí. No, son pensamientos al fin y al cabo, ¿vale? Es lo que me dicen. Vale, voy a sacarte por último un consejo para ti. Vamos a ver, un consejo para ti, un consejo.
Reina del mal, te mereces azúcar, no sal. Te mereces todo lo mejor, no te conformes con menos. Hay veces que te cuestionas o que piensas que igual es que no te mereces lo mejor o que te merecías que te hicieran daño. No te mereces nada de eso, te mereces todo lo mejor. Sé consciente de eso. Villano siempre es posible reescribir la historia. Siempre puedes reescribir una historia, aunque te hayan hecho daño. Tú eliges cómo lo gestionas, tú eliges cambiar esos patrones limitantes y puedes manifestar todos tus deseos. Simplemente tienes que creer y confiar en ti. Mañana el mundo te espera. Siento que para obtener resultados diferentes tienes que hacer las cosas de otra forma. Y lo que te están invitando y lo que te están diciendo es que tienes que cambiar ciertos comportamientos que tú tienes con algunas personas. Puede ser que seas alguien como muy emocional, que alguien muy bueno, alguien que siempre se comporta bien. Y esa reina de espadas a mí antes me ha hablado de que cambies un poco todo eso y que actúes también con la mente, que pienses antes de actuar, que si verdaderamente no te están dando em, y ofreciendo una relación buena, no se están preocupando por ti, no te están priorizando, no. Las relaciones tienen que ser equilibradas, igualitarias, ¿no? Es decir, bueno, yo te doy recíprocas, yo te doy, pero también tengo que recibir por parte de ti. Y si no lo estoy haciendo, aquí hay algo mal, ¿no? Hay gente, hay personas que se entregan demasiado y eso es lo que aquí falla, ¿no? Es lo que me están diciendo. Vale, vamos a sacar algún consejo más para ti. ¿Qué más me dicen? Arcángel Miguel, por fin está el camino despejado. He retirado todos los obstáculos. Puedes evolucionar fácil y confiadamente ahora. Vas a cumplir lo que desea tu corazón. Puedes pedir al Arcángel Miguel que te haga confiar más en ti, que aleje los miedos, las malas energías. El Arcángel Miguel es increíble. Espacio sagrado, nosotros tus ángeles de la guarda te rodeamos con una luz esmeralda, rosa y dorada. Olvida tus problemas y preocupación y entra en el espacio sagrado del amor y la sanación. ¿Verdad? La mejor forma de atravesar la prueba a la que te enfrentas actualmente es decir la verdad contrariamente a lo que piensas. Nadie resultará herido si expresas exactamente lo que sientes. Hay veces que también, por lo que estoy viendo, no te muestras como eres, tienes miedo a decir la verdad, a decir lo que sientes y te están diciendo expresa tus sentimientos, tus emociones de la mejor manera posible, educadamente, respetuosamente, pero a veces es necesario hablar y decir cómo te sientes y expresarte. Mira, éxito se me queda en el fondo del mazo. Tómate un momento para pensar en lo que has conseguido hasta ahora. Tiendes a olvidar fácilmente dónde empezaste y el camino que has recorrido. Sea agradecido, agradecida por este extraordinario viaje que es la vida. Muchas veces no nos damos cuenta de hasta dónde hemos llegado, de lo que hemos luchado o de lo que hemos soportado, ni del poder que tenemos. Y me estaban hablando también de eso, ¿no? De que, bueno, a veces siento que te frustras o piensas, pues es que no tengo suerte en el amor o en ciertas circunstancias o situaciones, pero te están diciendo no serías la persona que eres ahora sin todo eso vivido anteriormente. Bueno, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado y que te haya resonado, sobre todo. Gracias por todo, gracias por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Espero que te haya gustado y sobre todo ayudado. Comparte con alguien si crees que le puede ayudar. Ponme me gusta, coméntame para bueno, ver qué tal, qué te ha parecido. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Bueno, nos vemos en próximos vídeos y en próximos interactivos. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. El viernes seguramente haga un interactivo, bueno, de los que estáis acostumbrados normalmente, de 3 opciones. Así que gracias por todo. Nos vemos. Hasta pronto.